Mi esposa dijo, necesito espacio, y luego se fue a Europa con sus amigas durante un mes y me dejó con nuestra hija de 1 año. Cuando finalmente regresó, lo que vio la dejó boquiabierta. No. No. Esto no puede estar pasando. Mi nombre es Javier Mendoza, y cuando mi esposa finalmente regresó a casa de Europa, se quedó en nuestro porche con su maleta inclinada hacia atrás, mirando un nuevo cerrojo como si fuera una serpiente. La luz del porche zumbaba sobre su cabeza. El monitor de bebé de Ana crepitaba en el interior con esa suave estática que se había convertido en la banda sonora de mi mes. Alejandra intentó usar la llave 2 veces. El metal raspó. Nada. ¿Javier? Su voz saltó, aguda. ¿Qué hiciste? Mantuve la cadena de la puerta puesta y deslicé una carpeta de manila contra el cristal. Sello del tribunal. ¿Fecha? Unas pocas líneas en negrita a las que no les importaban las excusas. Su rostro se demudó tan rápido que parecía irreal. No, susurró. No, no, esto no puede estar pasando. Al otro lado del andador, doña Carmen se detuvo a mitad del riego de sus macetas colgantes, con la boca ligeramente abierta como si acabara de ver un accidente de coche. Alejandra presionó la palma de la mano contra la puerta. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Abandonaste a tu hija de 1 año, dije, tranquilo, casi cansado. Durante un mes. ¿No pensaste que habría un precio? Ahí es donde la gente imagina que termina la historia. Su jadeo, el cerrojo, los papeles. Pero todo comenzó 4 semanas antes en el aparcamiento de corta estancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el frío viento de la temporada cortando mi chaqueta y Ana llorando en el asiento trasero de mi vieja Ford F-150. Alejandra estaba en la acera con una maleta de ruedas y un nuevo portapasaportes, golpeando el suelo con el pie como si yo fuera quien la hacía llegar tarde. Sus amigas, compañeras de universidad que todavía se llamaban Roomies, ya estaban dentro para su gira París-Roma. Alejandra había estado hablando de ello durante meses como si fuera oxígeno. Ana estaba atada a su silla de coche, con las mejillas sonrosadas y los puños abriéndose y cerrándose. Podía sentirlo. Los bebés siempre pueden. Alejandra, dije, manteniendo la voz baja. No tiene que ser un mes entero. Ella miró más allá de mí, hacia las puertas correderas. Javier, no empieces. ¿Empezar qué? Pregunté. A pedirle a mi esposa que no vuele a Europa con sus amigas mientras yo trabajo a tiempo completo y cuido de un bebé solo. Finalmente me miró, y vi ese brillo duro en sus ojos, el que significaba que ya había tomado una decisión y solo estaba esperando que mi boca se pusiera al día. También es tu hija, dijo ella. Ese no es el punto, dije. El punto es que estás actuando como si Ana fuera una chaqueta que puedes colgar durante 30 días. La mandíbula de Alejandra se tensó. Lo haces sonar como si la estuviera abandonando. ¿Cómo lo llamas tú? Pregunté. Sus hombros se levantaron y luego cayeron, como si estuviera recitando algo que había ensayado en el coche. Oprah dice que las mujeres pasan toda su vida entregándose a los demás hasta que un día se despiertan vacías. No voy a despertarme vacía, Javier. Necesito espacio. Necesito sentirme como yo otra vez. La miré fijamente. ¿Estamos citando a Oprah para justificar el abandono de una niña pequeña? No te burles de mí, espetó. Soy una persona, no solo una esposa y una madre. Ana soltó un grito que hizo que 2 extraños se dieran la vuelta. Abrí la puerta trasera y me incliné, apoyando la palma de mi mano en la barriga de mi hija. Se calmó hasta quedar en hipos entrecortados en el segundo en que me sintió. Me ardía la garganta. Cuando me enderecé, mi aliento salió blanco. ¿Quieres espacio? Bien. Pero un mes en Europa no es espacio. Es huir. El teléfono de Alejandra sonó. Miró hacia abajo, y vi el más mínimo parpadeo de culpa ser reemplazado por la impaciencia. Es con mis amigas, dijo de nuevo, como si eso lo hiciera moral. No voy a fingir que nuestro matrimonio había sido perfecto. Yo tenía 52 años,
Era supervisor de mantenimiento en el residencial Los Fresnos, un complejo de apartamentos anticuado. Arreglaba calefacciones rotas, tuberías con fugas y puertas que la gente derribaba a patadas cuando estaban borrachos o enojados. Me gustan las cosas que se quedan en su sitio y funcionan bien. Alejandra tenía 38, coordinadora de oficina en una clínica dental. Sonrisa brillante, risa rápida, el tipo de mujer que podía conversar con cualquiera. También tenía esa vena inquieta que nunca se asentó del todo, ni siquiera después de que naciera Ana. Últimamente, hablaba de identidad, como si la hubiera perdido debajo del sofá. Esa mañana, besó la frente de Ana demasiado rápido. «Pórtate bien con papá», canturreó, demasiado alegre. Ana agarró la bufanda de Alejandra con una fuerza mortal. Por medio segundo, Alejandra se quedó helada. Pensé, quizás lo sienta. Quizás se quede. Luego, Alejandra despegó los dedos de Ana uno por uno y forzó una sonrisa. ¿Ves? Está bien. Ana volvió a gritar, más fuerte. Alejandra se enderezó el abrigo y levantó la maleta. Haré FaceTime todos los días. Está bien, dije. ¿Y cuándo afecte la diferencia horaria y a Ana le estén saliendo los dientes a las 2 de la mañana? Alejandra puso los ojos en blanco. Siempre haces esto. Haces que todo sea más pesado de lo que tiene que ser. Es que es pesado, dije antes de poder contenerme. Por un momento, el ruido del aeropuerto se desdibujó, las ruedas sobre el hormigón, el anuncio lejano, el portazo de un coche. Todo lo que oí fue el llanto de Ana y los latidos de mi propio corazón. Alejandra se acercó y me tocó el brazo, tan ligera como una extraña. Javier, solo necesito un descanso. No me castigues por necesitar un descanso. Castigar. Como si yo fuera su padre. Como si estuviera pidiendo permiso en lugar de eludir una responsabilidad. Quise suplicar. Quise gritar. En lugar de eso, me lo tragué todo porque Ana me estaba mirando a través de pestañas húmedas. Y me negué a darle un padre que se desmorona en un aparcamiento. Alejandra retrocedió hacia las puertas. Envíame un mensaje cuando llegues a casa. Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí hasta que la puerta corredera se la tragó. El llanto de Ana se suavizó hasta convertirse en hipo. Me estiré hacia atrás y apreté su diminuta mano a través de la correa. Está bien, susurré. Somos tú y yo, pequeña. De camino a casa, la radio ponía algo alegre, como si el mundo no hubiera cambiado. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. Una foto de la terminal. El pie de foto de Alejandra, finalmente respirando de nuevo. Lo miré el tiempo suficiente para que el tipo de atrás me tocara la bocina. Esa fue la primera vez que el pensamiento aterrizó en mi pecho. Aún no era venganza. Solo una especie de verdad limpia y fría. Si ella quería 30 días como si no tuviera una familia, entonces yo iba a dejar de fingir que la tenía. La primera noche sin Alejandra, no dormí tanto como me turné para estar despierto. Ana se despertó a medianoche, luego de nuevo a la 1:40, y otra vez a las 3:05, como si estuviera fichando en un trabajo. Cada vez que el monitor de bebé cobraba vida con esa pequeña explosión de estática crepitante, mi estómago se contraía incluso antes de que mis ojos estuvieran abiertos. El apartamento estaba silencioso con el silencio profundo de la Ciudad de México por la noche. Sin sirenas, sin rugido de la ciudad, solo el zumbido del refrigerador y la calefacción encendiéndose y apagándose. El aire olía ligeramente a fórmula y a ropa recién lavada porque había puesto la secadora 2 veces tratando de mantenerme al día con los baberos y los mamelucos. Para el tercer despertar, estaba de pie en la cocina en calcetines, meciendo a una niña de 1 año sobre mi hombro mientras el reloj del microondas brillaba a las 3:12 de la madrugada como si me estuviera juzgando. SHH, cariño, susurré, caminando entre el fregadero y el refrigerador. Papá te tiene. Papá está aquí. La cara de Ana estaba caliente contra mi cuello, su pequeño puño se aferraba a mi camisa, y sentí unos celos agudos y feos de mi propia esposa. Mi esposa probablemente estaba brindando con champán en alguna sala de espera del aeropuerto mientras yo medía la vida en onzas de fórmula y minutos de sueño.
Ni siquiera sabía dónde estaban los chupones de repuesto. Alejandra siempre sabía dónde estaba todo. Rebusqué en los cajones como un ladrón en mi propia casa hasta que encontré uno, lo lavé con manos temblorosas, y Ana finalmente se aferró a él con una desesperación que me encogió el pecho. Eso fue lo primero que aprendí. No puedes tomarte un descanso de un bebé. Solo puedes dejar a otra persona cargando con el peso. Al tercer día, mi cuerpo empezó a hacer eso que hace cuando funciona con las reservas. Todo se sentía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado cercano. El tintineo de una cuchara en un tazón me hacía estremecer. La alfombra barata del apartamento bajo mis pies me picaba. El olor a leche agria en mi manga me seguía como una niebla. Y todavía tenía que ir a trabajar. Era supervisor de mantenimiento en el residencial Los Fresnos, un complejo de edificios viejos, inquilinos mayores con ingresos fijos y parejas jóvenes que pensaban que el alquiler incluía reparaciones milagrosas. Mi teléfono nunca paraba de sonar. Calefacción rota, el inodoro no para de soltar agua, el triturador de basura atascado, la puerta no cierra. El lunes, llevé a Ana a la oficina con su pañalera colgada del hombro como si estuviera haciendo una excursión por el Ajusco. Raúl, mi técnico principal, de 61 años, el tipo de hombre que olía a café y aceite de motor sin importar con que se lavara, levantó la vista de su portapapeles. ¿Dónde está Alejandra?, preguntó. En Europa, dije, como si fuera una respuesta normal. Las cejas de Raúl se levantaron. ¿Con la bebé? ¿Con sus amigas?, dije. Raúl simplemente me miró. Luego bajó la vista hacia Ana, que masticaba la correa de su vasito entrenador como si fuera un trabajo. Bueno, dijo lentamente, vaya, eso sí que es algo. Intenté con guarderías. Intenté con niñeras. Intenté llamar a 2 mujeres de un boletín de la iglesia, aunque no he puesto un pie en esa iglesia en años. Todo estaba completo, era demasiado caro o sonaba a estafa. Así que hice lo que hacen los padres cuando el mundo no les hace sitio. Me las arreglé de todos modos. Dejé a Ana en la oficina unas horas. Luego, la llevé a casa de mi hermana al otro lado de la ciudad y le rogué que la cuidara hasta el almuerzo. Después, volví corriendo a Los Fresnos y desatasqué un inodoro mientras mi teléfono vibraba y mi cabeza palpitaba. Al final de la primera semana, me había perdido una reunión de mantenimiento, confundido 2 órdenes de trabajo y olvidado firmar la factura de un proveedor. Mi jefe, el ingeniero Velasco, me llevó aparte en el aparcamiento. Javier, dijo, frotándose la frente como si yo fuera un dolor de cabeza. Siento lo de Alejandra, o lo que sea, pero te necesito espabilado. Lo estoy intentando, dije. Velasco asintió, sin ser antipático. Esfuérzate más. A los inquilinos no les importa tu vida personal. Quise decirle que a los inquilinos tampoco les importaba que a Ana le estuvieran saliendo los dientes, pero simplemente asentí y me lo tragué porque el orgullo no paga el alquiler. Esa noche, Ana tuvo fiebre. No una fiebre de pánico, pero lo suficiente como para llevarla a una clínica de 24 horas sobre Insurgentes. La sala de espera olía a desinfectante y a café rancio. Un par de ancianos tosían en sus mangas. Un niño pequeño veía dibujos animados demasiado alto en un teléfono. La enfermera llamó el nombre de Ana, y me levanté tan rápido que mis rodillas crujieron como una escalera vieja. Sostuve a mi hija mientras el médico le revisaba los oídos y la garganta. Probablemente la dentición, dijo el médico. Manténgala hidratada. Alterne tempra infantil si es necesario. Lo está haciendo bien, papá. ¿Bien? Salí con Ana dormida en mi pecho y casi lloré en el aparcamiento porque una persona, un extraño, había dicho que lo estaba haciendo bien. Le envié un mensaje a Alejandra, Ana tuvo fiebre. Clínica de 24 horas. Dentición. Alejandra no respondió durante 6 horas. Cuando finalmente lo hizo, fue con un selfie frente a alguna fuente de piedra, sus mejillas sonrosadas, una bufanda alrededor de su cuello, las luces de la ciudad detrás de ella. Pie de foto, París es mágico. Luego, ¿está bien? 2 palabras sobre nuestra hija, 3 frases sobre ella misma.
Fue entonces cuando la ira empezó a cambiar de forma. Dejó de ser ardiente y se volvió enfocada, como una herramienta en mi mano. Empecé a notar cosas. El viernes, abrí la aplicación del banco para ver si mi sueldo había llegado. El número en nuestra cuenta conjunta parecía incorrecto, más bajo de lo que debería. Hice clic en Movimientos, y mi pulgar se quedó quieto. Cargo de restaurante de 9.200 pesos. Depósito de hotel de 2.600 pesos. Retirada de cajero automático de 6.100 pesos, convertidos de euros. Luego otra. Miré esos números como si estuvieran escritos en la vida de otra persona. No éramos ricos. No estábamos en la quiebra. Pero éramos el tipo de familia en la que yo esperaba los cupones y Alejandra se quejaba del precio de los huevos. Éramos el tipo de pareja que discutía por una cena de 1.300 pesos. Ahora ella se gastaba casi 10.000 pesos en una sola comida mientras yo compraba toallitas de marca propia. Se me oprimió el pecho. Me dije que no fuera mezquino. Me dije que un mes implicaba algunos gastos. Me dije que se merecía algo bonito. Luego miré mis propios recibos. 350 pesos, tempra infantil, termómetro, Pedialit. 810 pesos, pañales, toallitas, fórmula. 180 pesos, café de Oxxo y un sándwich de desayuno que apenas probé. No estaba celoso de París. Estaba furioso por el desequilibrio, por la forma en que ella había tomado la parte divertida de la vida y me había entregado el trabajo no remunerado como si fuera mi deber. A las 2:50 de la madrugada de una noche, Ana se despertó gritando de nuevo, con todo el cuerpo, la cara roja, enfadada. Revisé su pañal, limpio. Calenté un biberón, lo rechazó. La mecí hasta que mis brazos temblaron. Entonces me di cuenta de que nos habíamos quedado sin motrín infantil. Miré la botella vacía en el mostrador como si fuera un insulto personal. Así que, abroché a Ana en la silla del coche, le eché una manta por encima y conduje hasta el Walmart en la oscuridad con la calefacción a tope y los ojos ardiendo. El aparcamiento de Walmart era un mar de luces y gente cansada. Un camión estaba parado al ralentí cerca de la devolución de carritos. En algún lugar, un carrito de la compra traqueteaba sobre una grieta en el pavimento. Dentro, el aire era brillante y frío, con olor a limpiador de suelos y perfume barato. Empujaba el carrito con una mano mientras Ana se quejaba, sus llantos resonando en el techo alto. En el pasillo de los bebés, me quedé allí, parpadeando ante las filas de medicamentos como si hubiera olvidado cómo leer. Una mujer de unos 60 años con el pelo gris y un abrigo de invierno acolchado pasó, miró a Ana y redujo la velocidad. ¿Noche difícil?, preguntó en voz baja. Se podría decir que sí, mascullé. Se inclinó, mirando a Ana con esa cara familiar de mujer mayor, lo ha visto todo, pero todavía le importa. Lo está haciendo bien, dijo, como si me estuviera diciendo algo importante. Los bebés no recuerdan quién se fue de vacaciones. Recuerdan quién estuvo ahí. Se me volvió a apretar la garganta. Gracias, logré decir. Asintió una vez y se fue con un cartón de huevos y una barra de pan, como si hubiera hecho su pequeña obra por el mundo. De vuelta en el coche, Ana finalmente se durmió con la boca abierta, una lágrima seca en su mejilla. Me senté en el aparcamiento de Walmart durante un minuto con el motor en marcha, solo escuchándola respirar. Mi teléfono vibró. Alejandra había publicado una foto, la Torre Eiffel detrás de ella, una copa de vino levantada. Su pie de foto apareció a través de la publicación de un amigo, el autocuidado no es egoísta. Lo miré hasta que la pantalla se atenuó. Luego abrí mi aplicación de notas y escribí una fecha. ¿Ore? ¿Hecho? No porque quisiera la guerra, sino porque podía sentir que algo se avecinaba. Y por primera vez, no me iban a pillar con las manos vacías. Unos días después, Alejandra envió una foto de grupo desde una cafetería. Sus amigas sonriendo, platos de pasteles, vapor saliendo de los capuchinos. Ni siquiera tenía la intención de hacer zoom, pero mi dedo lo hizo de todos modos, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente no quería. En la ventana detrás de ellas, había un reflejo.
Un hombre, alto, de hombros anchos, no era una de las mujeres. Podría haber sido un extraño. Podría haber sido un camarero. Podría no haber sido nada. Pero mi estómago se encogió de todos modos. No le envié un mensaje al respecto. No la acusé. No alimenté esa parte de la historia porque ya tenía suficiente. Volví a la aplicación del banco y tomé capturas de pantalla. Fui a las citas médicas de Ana y guardé la documentación. Guardé cada recibo, cada marca de tiempo, cada mensaje sin respuesta. Al final de la segunda semana, mis notas ya no eran notas. Eran un registro. Y mientras mecía a Ana para dormir esa noche, su pequeño cuerpo cálido y pesado contra mi pecho, susurré la verdad que había estado evitando. Tu mamá quería libertad, murmuré en su pelo. Así que me aseguraré de que tú seas la que esté protegida. A la mañana siguiente, me desperté con la pequeña mano de Ana envuelta alrededor de mi dedo como un par de esposas. No del tipo malo. Del tipo que dice que no puedes ir a la deriva. No puedes encontrarte a ti mismo. O te presentas o no lo haces. Ana balbuceaba al ventilador del techo mientras le cambiaba el pañal en el suelo del salón. Me dolía la espalda. Sentía los ojos arenosos. El café que serví no sabía a nada porque el agotamiento tiene una forma de robarle el sabor a la vida. La llevé a casa de mi hermana, le besé la frente y fui a trabajar con un nudo en el estómago que no se aflojó en todo el día. No dejaba de pensar en esos números de la cuenta bancaria, 9.200, 2.600, 6.100 pesos. Y peor que los números era el silencio entre ellos, los huecos donde mis mensajes de texto se quedaban sin leer mientras mi esposa posaba frente a la historia como si no tuviera una hija que todavía se despertaba llorando por consuelo. Para el almuerzo, había arreglado un triturador de basura atascado, cambiado un termostato roto y convencido a un inquilino de que no llamara a la policía porque el perro de su vecino ladraba demasiado. Problemas normales, problemas que podía resolver con una llave inglesa y una voz tranquila. Mi propio problema no venía con tornillos. Raúl me encontró en el taller de mantenimiento, mirando mi teléfono como si fuera a empezar a hablar. Se apoyó en el banco de trabajo, me miró a la cara y señaló la cafetera. Tienes una cara horrible. Así me siento también, dije. Raúl se sirvió una taza, negra como el alquitrán. No preguntó cómo iba a Europa. No preguntó si Alejandra extrañaba a Ana. Había vivido demasiado tiempo para hacer preguntas con respuestas obvias. Solo dijo, ¿estás comiendo? Me encogí de hombros. ¿Lo que puedo pillar? Me observó un momento y luego preguntó, ¿llama mucho? No, dije, y la palabra salió más cortante de lo que pretendía. Quiero decir, hizo FaceTime 2 veces. La mayoría de las veces habla de los edificios. Raúl soltó un silbido bajo entre dientes. Eso es frío. No respondí porque si respondía, podría decir algo feo, y estaba esforzándome por no convertirme en un hombre feo. Raúl tomó un sorbo lento de café. ¿Sabes en qué me equivoqué la primera vez que me divorcié? Lo miré. Raúl no era el tipo de hombre que contaba historias personales a menos que hubiera una razón. ¿Qué? Pregunté. Esperé, dijo simplemente. Me dije a mí mismo que cambiaría de opinión. Me dije que si mantenía la calma el tiempo suficiente, empezaría a respetarme de nuevo. ¿Sabes lo que hizo mientras yo esperaba? No respondí. Golpeó un dedo en el banco. Movió dinero. Reescribió la historia. Se me adelantó. Para cuando dejé de ser paciente, estaba en el tribunal sin nada más que sentimientos y una hipoteca. Las palabras golpearon como un puñetazo que no vi venir. Raúl sacó de su cartera una tarjeta de visita gastada, como si hubiera vivido allí durante años. La deslizó sobre el banco. Patricia Guerrero, Derecho Familiar, Mediación y Custodia, Ciudad de México. No te estoy diciendo que vayas a la guerra, dijo Raúl. Te estoy diciendo que dejes de actuar como si la única herramienta que puedes usar fuera tu orgullo. Miré la tarjeta. No estoy tratando de arruinarla. El rostro de Raúl se suavizó un poco. Entonces no lo hagas.
Solo protege a tu hija. Los tribunales no recompensan las buenas intenciones, Javier. Recompensan el papeleo. Guardé la tarjeta en mi bolsillo como si quemara. Toda la tarde, trabajé con mis manos en piloto automático mientras mi cerebro daba vueltas. Una parte de mí quería ignorarlo, demostrar que era más fuerte que el desastre. Otra parte de mí estaba aterrorizada de lo que significaba llamar a un abogado. Como si en el momento en que lo hiciera, cruzara una línea de la que no podría volver. Esa noche, después de que Ana finalmente se durmiera, después del baño, el pijama, el biberón, el largo mecer mientras parpadeaba pesadamente hacia la lámpara, me senté en la mesa de la cocina con el monitor de bebé junto a mi codo y el último mensaje de Alejandra en la pantalla. Una foto del Coliseo al atardecer. Roma. ¿Puedes creer este lugar? Ninguna pregunta sobre Ana, ninguna disculpa, solo monumentos. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, luego abrí mis notas. Fechas, horas, cargos, mensajes de texto sin respuesta. Todo estaba allí. Era real. Y no podía quitarme de la cabeza el pensamiento de que si Alejandra volvía a casa enfadada, si volvía a casa e intentaba presentar esto como si yo fuera un viejo incompetente que no podía manejar ser padre, entonces mi calma no protegería a Ana. Las pruebas sí lo harían. Llamé a Patricia Guerrero a la mañana siguiente desde el aparcamiento de un Sanborns porque no quería hacerlo en el trabajo y no quería hacerlo en casa, donde Ana podría sentir mi tensión. Respondió una recepcionista. Me aclaré la garganta. Mi nombre es Javier Mendoza. Yo necesito hablar con alguien sobre la custodia. Custodia temporal. Hubo una pausa, luego una voz cálida y profesional. De acuerdo, señor Mendoza. Tenemos un hueco a las 2:30 de hoy. ¿Hoy? Repetí, como si no hubiera esperado que las cosas se movieran tan rápido. ¿Le parece bien? Preguntó ella. Tragué saliva. Sí. La oficina estaba en un edificio bajo de ladrillos que solía ser otra cosa, tal vez una pequeña agencia de seguros de cuando la gente todavía hacía negocios cara a cara. La sala de espera olía a papel viejo y a limpiador de limón. Un pequeño adorno navideño colgaba torcido en la pared, aunque ya no era Navidad, como si nadie tuviera la energía para arreglarlo. Patricia Guerrero salió y me estrechó la mano como si lo hubiera hecho toda su vida. Tenía unos 40 y tantos, quizás 50 y pocos, con ojos agudos y el tipo de calma que no se altera por las lágrimas. Javier, dijo, pase. Su oficina era ordenada sin ser lujosa, 2 sillas, un archivador, una foto enmarcada de un Xoloitzcuintle en su escritorio, como un recordatorio de que no todo en la vida es una discusión. Me senté, con las manos entrelazadas con demasiada fuerza. Patricia me miró por encima de un bloc de notas legal. Cuénteme qué está pasando. Así que lo hice. Aeropuerto de la Ciudad de México, viaje de un mes a Europa, hija de un año abandonada. La forma en que Alejandra rara vez preguntaba por Ana, los cargos bancarios, las capturas de pantalla, la visita a la clínica, la carrera a Walmart a las 3 de la mañana, el agotamiento que sentía como si se hubiera instalado en mis huesos. Esperaba que Patricia levantara una ceja. Esperaba un juicio. Lo que obtuve fue simple. Asintió y preguntó, ¿tiene las fechas de salida y el vuelo de regreso? Sí, dije rápidamente y las busqué como un niño con los deberes. Salió el día 3. Se supone que vuelve el día 2 del mes que viene. ¿Algún acuerdo por escrito sobre el cuidado de la niña mientras ella está fuera? Preguntó Patricia. No, dije. Simplemente se fue. El bolígrafo de Patricia golpeó una vez. De acuerdo. ¿Y usted ha sido el único cuidador desde entonces? Sí. Se reclinó ligeramente. Javier, quiero ser clara. La ley no castiga a la gente por irse de viaje, pero sí se preocupa por los patrones de responsabilidad, especialmente con una niña tan pequeña. Exhalé, tembloroso. No estoy tratando de hacerla parecer un monstruo. La voz de Patricia se mantuvo firme. Entonces no hable como si fuera un monstruo. Hable como si estuviera ausente. Son cosas diferentes en el tribunal. Tragué saliva con dificultad.
¿Qué puedo hacer? Patricia giró su bloc de notas legal para que pudiera ver el encabezado que había escrito: custodia. Finanzas. Comunicación. Primero, dijo, señalando con su bolígrafo, la custodia temporal es una orden a corto plazo. Piense en ella como un cinturón de seguridad legal. Mantiene a la niña segura mientras el tribunal resuelve las cuestiones más importantes. Asentí lentamente. Segundo, continuó, si todavía usan una cuenta conjunta y ella está gastando sin límites, necesita separar sus ingresos. Eso no significa que esté robando. Significa que se está asegurando de que las necesidades básicas de Ana estén cubiertas. Se me apretó la garganta. ¿Eso me hará parecer mezquino? Los ojos de Patricia se encontraron con los míos. No es mezquino pagar los pañales. Es irresponsable no hacerlo. Solté un aliento que no me di cuenta de que estaba conteniendo. El tono de Patricia se suavizó un poco. La parte más difícil para hombres como usted es que piensan que quedarse callados es noble. A veces lo es, pero el silencio no aparece en el escritorio de un juez. El papel sí. Miré mi carpeta de capturas de pantalla. Mis manos todavía temblaban un poco. Entonces, ¿qué necesita el tribunal? Hechos, dijo Patricia. No ataques personales, no discursos. ¿Hechos? Empezó a enumerarlos, tan firme como un metrónomo. Recibos de cuidado infantil, visitas médicas, suministros. Un registro de quien ha cuidado a Ana cada día. Copias de mensajes que muestren esfuerzo por comunicarse. Extractos bancarios que muestren retiradas y cargos. Luego me miró y me hizo la pregunta que había estado evitando. Javier, dijo con cuidado, cuando su esposa regrese, ¿cree que asumirá la responsabilidad o cree que se enfadará? Imaginé la cara de Alejandra en el aeropuerto. Ese brillo duro, la forma en que dijo, castigar, como si ya estuviera preparando una historia en la que ella era la víctima. No respondí de inmediato. Finalmente, dije, creo que se pondrá furiosa porque no esperé. Patricia asintió como si hubiera oído eso 1000 veces. Entonces nos preparamos para eso. En silencio. Legalmente. Se me secó la boca. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Patricia, que solicitamos la custodia temporal antes de que ella regrese. Significa que dejamos de permitir que ella establezca los términos. Significa que mantiene su comunicación corta, educada y documentada. Y significa que si ella aparece e intenta forzar su entrada en una situación que no es segura o estable, no terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Miré el bloc de notas legal, mi visión se nubló por un segundo. No por las lágrimas, solo por el peso de todo. Pensé en Ana dormida en su cuna. Pensé en su pequeño cuerpo cálido, la forma en que se calmaba en el segundo en que sentía mi mano en su espalda. Pensé en cómo confiaba en mí sin saber nada sobre cuentas bancarias u órdenes judiciales. Mi voz salió ronca. Nunca pensé que estaría haciendo esto. La mirada de Patricia no vaciló. La mayoría de la gente decente no lo piensa, Javier. Por eso pierden. Cuando salí de la oficina de Patricia, el cielo era del color del smog de la ciudad. Mi camioneta olía a café rancio y toallitas de bebé. Me senté detrás del volante durante un minuto completo, mirando la tarjeta de visita en mi asiento de pasajero. Luego abrí mi teléfono y volví a mirar el último mensaje de Alejandra. Roma. ¿Puedes creer este lugar? Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Escribí, Ana está bien. Tuvo fiebre la semana pasada. La llevé a la clínica. Por favor, llama cuando puedas. Luego borré todo excepto una línea, Ana está dormida. Espero que estés a salvo. Corto, educado, documentado. Y mientras arrancaba el motor, un pensamiento se instaló en mi estómago con una calma extraña y firme. No estaba construyendo un caso para herir a mi esposa. Estaba construyendo un muro alrededor de mi hija. Después de esa reunión con Patricia,
mi vida se convirtió en una serie de movimientos silenciosos y poco glamorosos, como un hombre que repara un tejado antes de que llegue la tormenta, sabiendo que nadie aplaudirá cuando la casa se mantenga seca. No me sentía heroico. Me sentía cansado. Al día siguiente, me desperté con Ana gimiendo a través del monitor de bebé. Ese suave crepitar seguido de su vocecita, mitad llanto, mitad queja. La habitación olía a loción de bebé y a la ligera acidez de la fórmula que se había secado en mi manga durante la noche. La levanté, besé su frente cálida y susurré, «Estamos bien. Estamos bien». Pero mis manos ya pensaban en listas, pañales, guardería, papeleo, cuentas bancarias, órdenes de trabajo, recibos. Empecé por lo pequeño porque lo pequeño era todo lo que podía manejar. Fui a la caja popular en mi hora de almuerzo, esa por la que había pasado 1000 veces sin verla realmente. El vestíbulo olía a champú para alfombras y a menta de un cuenco de caramelos en el mostrador. Una cajera con gafas de lectura en la punta de la nariz sonrió como si reconociera la expresión de mi cara. ¿Cuenta nueva?, preguntó. Sí, dije, con voz baja. Solo para mi sueldo. Asintió como si no necesitara la historia. Podemos hacerlo. 15 minutos después, tenía los números de cuenta en un pequeño trozo de papel y una extraña sensación en el estómago, mitad alivio, mitad culpa. Como si estuviera engañando a algo, aunque todo lo que hacía era asegurarme de que a mi hija no le faltara fórmula porque alguien quería un helado en Roma. Esa noche, después de que Ana se durmiera, me senté en la mesa de la cocina con el monitor de bebé a mi lado y empecé a clasificar los recibos en montones. El papel olía a polvo y a algo afilado, como tinta y carteras viejas. Clínica, Walmart, gasolina, Tempra para bebés, pañales, toallitas. Abrí un cuaderno de espiral barato y lo escribí todo en mayúsculas, como me había dicho Patricia. Fecha, hora, qué pasó, coste, quién estaba presente. Se sentía frío, escribir sobre mi matrimonio como si fuera un informe. Pero cada vez que dudaba, miraba hacia la habitación de Ana y recordaba cómo había llorado por su madre la primera semana. No la palabra, mamá, todavía no. Solo ese sonido de búsqueda que hacen los bebés cuando esperan que alguien aparezca. Así que seguí escribiendo. Alejandra seguía enviando mensajes como si no pasara nada. Una foto de una calle adoquinada, podría vivir aquí para siempre. Un selfie con sus amigas, mejillas sonrosadas, esto es sanador. A la 1:07 de la madrugada de una noche, mientras estaba descalzo en la cocina calentando un biberón, mi teléfono vibró con una foto de la Torre Eiffel iluminada como una vela de cumpleaños. Pie de foto, el autocuidado no es egoísta. Me quedé allí mirándola mientras el calienta biberones zumbaba y Ana lloraba al final del pasillo. Te juro por Dios, mascullé para nadie, si alguna vez vuelves a decir eso en voz alta en esta casa, luego me detuve. La ira era fácil. Podría ahogarme en la ira. Lo que necesitaba era control. La semana siguiente, me uní a un grupo de Facebook llamado Papás de la CDMX. Se sentía ridículo, como admitir la derrota. Pero había aprendido algo en las últimas 2 semanas, el orgullo no hace eructar a un bebé. El grupo consistía principalmente en fotos de niños en parques y padres haciendo preguntas que les daba vergüenza hacer en voz alta. ¿Cómo consigues que un niño pequeño coma algo que no sean galletas saladas? ¿La mejor pomada para las rozaduras? ¿Alguna guardería con plazas libres? Publiqué una vez, tarde en la noche, con el pulgar flotando sobre la pantalla como si pesara 100 kilos. Esposa fuera de la ciudad. Solo con una niña de 1 año. ¿Algún consejo para dormir? En cuestión de minutos, llegaron respuestas de hombres que nunca había conocido. Ruido blanco. Mantén la habitación fresca. No te saltes la rutina de acostarse. El mismo orden todas las noches. Aguanta, hermano. Se vuelve más fácil. Un tipo escribió, no estás fracasando. Estás aprendiendo. Me recliné en mi silla y dejé que eso calara. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac de la calefacción y la suave estática del monitor de bebé. Por primera vez en días, no me sentí completamente solo. Empecé a aprender otras cosas también,
como a cocinar algo más que huevos revueltos sin que saltara la alarma de humos. Vi un vídeo de YouTube sobre pastel de carne a medianoche con el sonido bajo, Ana dormida, la pantalla del teléfono brillando en azul en mi cara. El tipo del vídeo hablaba como si fuera fácil. Es solo carne molida, pan molido, ketchup, resoplé suavemente. Solía pensar que era Superman, me susurré a mí mismo. Y ahora soy un superpapá que celebra no quemar la cena. Era un tipo de humor oscuro, pero me impidió desmoronarme. El trabajo, sin embargo, no se preocupaba de que me estuviera convirtiendo en padre en tiempo real. Un miércoles por la tarde, estaba a medio camino de reemplazar un calentador de agua cuando sonó mi teléfono. La guardería, uno de los pocos lugares que finalmente había aceptado a Ana a tiempo parcial, estaba en la línea. Señor Mendoza, dijo la mujer, Ana tiene fiebre. Tiene que venir a recogerla. Miré el tanque medio vacío, las herramientas esparcidas por el suelo, el inquilino mirándome como si estuviera realizando una cirugía. Estoy en medio de algo, dije, y luego me odié por decirlo. Te necesita, dijo la mujer, firme pero no cruel. Estoy en camino, dije. Conduje como si mi corazón estuviera fuera de mi cuerpo. El mundo se veía demasiado nítido, cielo gris, árboles desnudos, luces de freno brillando en rojo como advertencias. Cuando llegué, Ana estaba sonrosada y pegajosa, con los ojos llorosos. En el segundo en que me vio, extendió ambos brazos con ese pequeño agarre desesperado que hace que un hombre se sienta la cosa más importante del mundo. La levanté y le susurré, papá está aquí, como si fuera una promesa que nunca podría romper. Estaba de vuelta en Los Fresnos una hora más tarde con los medicamentos para la fiebre de Ana en el bolsillo y un plazo en la cara. Velasco me esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados. ¿Otra vez?, dijo. No tenía otra opción, respondí, tratando de mantener mi voz nivelada. Velasco miró más allá de mí a Ana, luego de vuelta a mí. Javier, tengo inquilinos gritando, proveedores esperando. No puedes seguir desapareciendo. Entonces dime qué quieres que haga, espeté antes de poder evitarlo. ¿Dejarla en el vestíbulo con un juguito y una oración? Su mandíbula se tensó. Por un segundo, pensé que acababa de perder mi trabajo allí mismo, bajo las luces fluorescentes. Luego Velasco exhaló, larga y duramente. Organízate, dijo más bajo. No soy un desalmado, pero no puedo dirigir este lugar con una sola mano. Asentí, con la garganta apretada. Lo estoy intentando. Esa noche, cuando la casa finalmente estuvo en silencio, le envié a Patricia una foto de las páginas de mi cuaderno y una carpeta de capturas de pantalla del banco. Mis manos temblaban de agotamiento mientras escribía. Sentía que estaba entregando pruebas contra mi propia vida. Patricia me llamó a la mañana siguiente. Su voz era tranquila, pero había acero debajo. Javier, presenté la moción de custodia temporal, dijo. Deberíamos tener una orden pronto. Sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo. Mensajes cortos. Mantén tu registro. Sin dramas. Tragué saliva. ¿Y la casa? Todavía no, dijo. No hagas nada que parezca impulsivo. Espera hasta que tengamos la orden temporal en la mano. Miré la pared, escuchando a Ana balbucear en su alfombra de juegos. Alejandra vuelve pronto, dije. Sí, respondió Patricia. Y por eso necesitas mantenerte firme. Si vuelve a casa enfadada, déjala estar enfadada. Tú estate preparado. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. Una foto de sus pies en una playa en algún lugar. Dedos en la arena, una copa de vino en el encuadre como un trofeo. Pie de foto, anoche. No puedo esperar a dormir en mi propia cama mañana. Sentí algo retorcerse en mis entrañas. Parte rabia, parte alivio. Mañana. Miré a Ana, que masticaba una jirafa de goma y sonreía a la nada. De acuerdo, susurré, más para mí que para ella. Hagamos esto bien. La orden de custodia llegó la mañana en que Alejandra debía aterrizar. Un sobre blanco liso,
sello del tribunal, sin dramas, solo papel que pesaba más que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Ana estaba sentada en su trona, untando plátano por la bandeja, tarareando para sí misma. Me quedé en el mostrador y leí la primera página 2 veces porque mis ojos no confiaban en lo que veían. Custodia temporal concedida, ubicación principal con el padre, uso exclusivo de la residencia para la estabilidad del niño pendiente de audiencia. Mis manos se enfriaron, luego empezaron a temblar. Llamé a Patricia. «Está aquí», dije. «Bien», respondió ella. «Mantén la calma. No discutas en el porche. Si la situación se agrava, llama a la línea de no emergencia. Deja que el papel hable por sí mismo». «¿Y las cerraduras?» «Con esa orden, sí», dijo Patricia. «Hoy». «Y manténlo limpio. Sin provocaciones». Colgué y miré la cara pegajosa de Ana. «De acuerdo», susurré. «Cinturón de seguridad puesto». Al mediodía, el cerrojo estaba cambiado. El taladro zumbando, el metal encajando en su lugar, 2 llaves nuevas en mi palma que se sentían más pesadas de lo que deberían. Dejé la carpeta de Manila en la mesa de la cocina, la orden judicial encima, mi registro detrás, los recibos cuidadosamente grapados. No era un arma, solo un extintor de incendios. Toda la tarde, la casa se sintió demasiado silenciosa. La calefacción se encendió. El monitor de bebé siseó. Ana balbuceaba a su oso de peluche como si le estuviera dando un sermón. A las 6:12 de la tarde, los faros iluminaron la pared del salón. Un Uber entró en el camino de entrada. El maletero se abrió. Luego lo oí, el duro traqueteo de las ruedas de la maleta sobre las viejas tablas del porche. Levanté a Ana en mi cadera y me coloqué donde pudiera ver el cristal de la puerta. Alejandra subió como si esperara aplausos. Abrigo largo, bufanda, la cara todavía sonrosada por el viaje. Metió nuestra vieja llave en el nuevo cerrojo. Raspado. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Su sonrisa se desvaneció, luego desapareció. Entonces me vio a través del cristal. «¿Javier?», llamó, brillante de confusión. «¿Por qué no funciona?». No abrí la puerta. Mantuve la cadena puesta. Los ojos de Alejandra se dirigieron a la cadena, con la boca abierta. «¿Hablas en serio?». «Alejandra», dije, tranquilo y cansado, «no puedes volver como si no hubiera pasado nada». Ella rió una vez, secamente. «¿Que no pasó nada?». «Fui de viaje». «Lo sabías». «Sabía que te ibas», dije. «No sabía que abandonarías a nuestra hija como si fuera equipaje». Ana se removió al oír la voz de Alejandra. Parpadeó y luego escondió la cara en mi hombro. La sonrisa de Alejandra se resquebrajó. «Abre la puerta». «Lee esto», dije. Deslicé la carpeta contra el cristal para que pudiera ver el sello del tribunal y la fecha. Sus ojos bajaron. Su mano se congeló en el pomo. «¿Qué es eso?», susurró. «Papel», dije. «Del tipo que no se preocupa por las excusas». Alejandra se inclinó, leyendo a través de la ventana como si pudiera intimidar a las palabras para que cambiaran. Sus labios se movían, sus cejas se fruncían. Luego la sangre se drenó de su rostro. «No», respiró. Volvió a escanear, más rápido. Su respiración se hizo lo suficientemente fuerte como para que pudiera oírla. «No, no». Su voz se quebró. «Esto no puede estar pasando». Al otro lado del andador, doña Carmen se detuvo a medio paso, con los ojos muy abiertos como si acabara de oír un choque. Alejandra levantó bruscamente la cabeza hacia mí. «Fuiste a los tribunales». «Fui a proteger a Ana», dije. «Me estás castigando». «No soy tu padre», dije. «Soy el de Ana». La voz de Alejandra subió de tono. «Necesitaba un descanso». «Hice FaceTime». «Enviaste selfies», respondí. «No preguntaste por su fiebre hasta después de la clínica».
Su rostro se contrajo como si buscara la máscara adecuada. Javier, no me di cuenta de que era tan difícil, dijo, de repente suave. Lo siento. ¿Vale? Déjame entrar. Déjame abrazarla. Por medio segundo, quise hacerlo. No por Alejandra, sino por la imagen de una familia a la que me había estado aferrando. Luego recordé las 3 de la mañana en Walmart y a Ana llorando en mi camisa. Así no, dije. La suavidad de Alejandra se convirtió de nuevo en ira. Oh, Dios mío, te está encantando esto. Super papá con su pequeño cuaderno. No es un cuaderno, dije. Es un registro. Los ojos de Alejandra se entrecerraron. Así que esto es por el dinero. Es por la responsabilidad, dije. El dinero es solo donde tus decisiones dejaron huellas. Levanté la carpeta y sostuve las capturas de pantalla del banco contra el cristal, 9.200, 2.600, 6.100 pesos. Luego el recibo de la clínica. Luego mi registro con fechas y horas. No hablé más alto. No tuve que hacerlo. Alejandra miró, tragando saliva con dificultad. Eso es controlador, siseó. Me estás espiando. Es nuestra cuenta, dije. Y nuestra hija. Agarró el pomo de la puerta y lo sacudió. La cadena se tensó. Ana se sobresaltó y soltó un pequeño grito. No lo hagas, advertí. Alejandra golpeó el cristal con la palma de la mano. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. El tribunal dice que puedo, dije. Por Ana. Sacó su teléfono con los dedos temblorosos. Voy a llamar a la policía. Adelante, dije. Pídeles que lean la orden. 10 minutos después, una patrulla se acercó lentamente, los neumáticos crujiendo sobre la grava, la luz del porche zumbando, doña Carmen revoloteando como un ángel nervioso. El oficial subió los escalones, miró a Alejandra y luego a mí a través del cristal. Señor, llamó, ¿podemos hablar? Abrí la puerta lo suficiente para que la cadena aguantara. El aire frío entró, trayendo el olor agudo del aeropuerto y el perfume. Sí, oficial. ¿El papeleo? Preguntó. Le pasé la carpeta por el hueco. Leyó bajo la luz del porche. El mundo se quedó en silencio, excepto por la suave respiración de Ana y el leve siseo del monitor de bebé desde dentro. El oficial levantó la vista hacia Alejandra. Señora, esta es una orden de custodia temporal. También le concede el uso exclusivo de la residencia pendiente de una audiencia. La cara de Alejandra se quedó flácida. Pero no, es válida, dijo el oficial. Si quiere cambiarla, hágalo en el tribunal, no en un porche. Soy su madre, dijo Alejandra, con voz débil. Entonces siga la orden, respondió el oficial. Puede solicitar tiempo de visitas a través del proceso adecuado. Alejandra se volvió hacia mí, con los ojos húmedos. ¿Planeaste esto?, susurró. La miré fijamente. Me diste 30 días para aprender que no podía esperar a que hicieras lo correcto. Apretó la mandíbula. Agarró el asa de su maleta y la arrastró por los escalones, las ruedas traqueteando, cada sonido una pequeña humillación. En la acera, se detuvo y miró hacia atrás una vez. Los ojos de Ana estaban abiertos ahora, observando por encima de mi hombro. Tranquila, firme. La boca de Alejandra tembló. Luego lo susurró de nuevo, como una oración que no funcionó. No. No. Esto no puede estar pasando. El maletero del Uber se cerró. El coche se alejó. Las luces traseras rojas se desvanecieron en la oscuridad del invierno. Me quedé allí un momento con la puerta todavía encadenada, mi hija cálida contra mí. Luego cerré la puerta, eché el cerrojo y respiré como si el aire dentro de mi propia casa finalmente nos perteneciera. No ira. Protección. 3 días después de esa escena en el porche, mis manos todavía buscaban el monitor de bebé antes de que mis ojos estuvieran siquiera abiertos.
Ese suave siseo, ese pequeño crepitar de estática se había convertido en mi periódico matutino. Si estaba en silencio, podía respirar. Si no, ya estaba en movimiento. Ana durmió toda la noche por primera vez en semanas la cuarta noche. No lo celebré. Simplemente me quedé allí en la oscuridad con el corazón todavía acelerado, como si mi cuerpo no creyera que la paz estuviera permitida todavía. La casa olía a ropa limpia y a la ligera canela de la avena que había quemado esa mañana porque, al parecer, podía reconstruir un calentador de agua en 30 minutos pero todavía no podía cocinar como un adulto normal. La luz de la cocina zumbaba de la misma manera que la luz del porche, y recuerdo haber pensado que debería cambiar esa bombilla. Como si cambiar una bombilla lo arreglara todo. Fui a trabajar ese lunes y medio complejo parecía saberlo. No porque se lo contara a nadie, sino porque los pueblos pequeños y los edificios de apartamentos funcionan con el mismo combustible, los susurros. Velasco no dijo una palabra. Simplemente me lanzó una orden de trabajo y murmuró, fuga de tubería en el 3B. Raúl me miró en el pasillo y me hizo un único gesto con la cabeza. Sin discursos. Te lo dije. Solo esa mirada que los hombres se dan cuando reconocen una decisión difícil. Más tarde, en el taller de mantenimiento, Raúl sirvió café y dijo, ¿cómo se lo tomó? Exhalé por la nariz. Como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Raúl sorbió. ¿Bien? No bien, corregí, sorprendiéndome a mí mismo. Solo necesario. Raúl me miró un segundo más, luego se encogió de hombros. Necesario es la palabra que la gente usa cuando no quiere admitir que hizo lo correcto. No respondí porque se me apretó la garganta. Lo correcto todavía puede sentirse como un duelo. Alejandra no desapareció después de esa noche. Envió mensajes de texto, cortos al principio, luego más largos, y luego enfadados de nuevo cuando lo corto no funcionó. A las 9:14 de la noche, escribió, no puedo creer que me avergonzaras así. A las 9:16, soy su madre. A las 9:18, estás actuando como un monstruo. Miré la pantalla mientras Ana dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando. El impulso de escribir un párrafo surgió en mis dedos como un reflejo. Quería explicarlo todo. Quería defenderme como si estuviera en un juicio en mi propia cocina. Pero la voz de Patricia volvió, rápido, corto, tranquilo. Así que escribí una frase, por favor, comunícate a través de la oficina de Patricia Guerrero según la orden. Luego, puse mi teléfono boca abajo y volví a doblar calcetines diminutos que parecían pertenecer a una muñeca. 2 días después, tuvimos nuestro primer intercambio bajo el nuevo horario. Patricia lo organizó en un lugar público. Nada dramático, solo una entrega neutral en el aparcamiento de la Biblioteca Vasconcelos, donde había cámaras y testigos y no había lugar para gritar. El cielo estaba bajo y gris. El aire olía a hormigón frío y a gases de escape. Ana llevaba su abrigo acolchado con pequeñas orejas de oso en la capucha. No paraba de tirar de mi cuello, balbuceando, intentando comerse la cremallera. Alejandra llegó 10 minutos antes, como si quisiera recuperar el control de cualquier forma que pudiera. Salió del coche con los brazos ya abiertos, los ojos brillantes de nerviosismo. Cuando vio a Ana en mis brazos, algo se suavizó en su rostro, real, no fingido. Por un segundo, vi a la mujer con la que me casé, la que solía reírse en la feria de Chapultepec y bailar en nuestra cocina mientras yo fingía que no me gustaba. Hola, cariño, susurró Alejandra, con la voz temblorosa. Ana la miró fijamente. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. La boca de Alejandra se tensó. No me reconoce. Me dolió el pecho, pero no lo demostré. Tiene 1 año, dije. Reconoce a quien está aquí. Alejandra se estremeció como si la hubiera abofeteado. Nos quedamos allí en ese aparcamiento silencioso mientras otras personas pasaban con libros y café como si sus vidas fueran normales. Alejandra se acercó a Ana lentamente, con cautela ahora. Dejé que Ana fuera, pero me quedé cerca. No porque quisiera castigar a Alejandra, sino porque el cuerpo de Ana se tensó, y mi trabajo era mantenerla estable. Alejandra la sostuvo como si intentara memorizar su peso.
Ana se quejó, luego se calmó cuando Alejandra empezó a tararear. No fue perfecto. Tampoco fue nada. Alejandra me miró, con los ojos húmedos. No pensé, su voz se quebró. No pensé que harías esto. No pensé que tendría que hacerlo, dije. Ella tragó saliva. Solo quería sentirme joven de nuevo. Esa palabra, joven, me golpeó más fuerte que la ira porque la entendí de alguna manera. No la parte de irse, sino el pánico de que el tiempo pasara demasiado rápido. La sensación de que tu vida te fue asignada y no tuviste voz ni voto. Miré mis manos, ásperas y agrietadas por el trabajo. Tengo 52 años, dije en voz baja. ¿Crees que no siento el tiempo? Alejandra miró a Ana. No intentaba hacerle daño. Te creo, dije, y lo decía en serio. Pero aún así lo hiciste. Los hombros de Alejandra se hundieron. ¿Hay alguna manera de que pueda arreglar esto? Ese fue el momento en que podría haber ido a por todas. Podría haber sacado a relucir el dinero de nuevo, las fotos, el reflejo del hombre en la ventana de la cafetería. Podría haber exigido confesiones y haberla visto retorcerse. En lugar de eso, me oí decir, preséntate. Alejandra parpadeó. No con recuerdos, continué. No con discursos. Preséntate cuando sea aburrido. Cuando sea inconveniente. Cuando nadie esté tomando fotos. Alejandra asintió lentamente, como si nunca hubiera oído la palabra responsabilidad dicha en voz alta. Patricia me había dicho algo más durante una de nuestras llamadas telefónicas. El tribunal no puede obligar a alguien a ser un buen padre. Solo puede establecer límites alrededor del niño para que el niño no sea aplastado por las decisiones de otra persona. Esa fue mi verdadera venganza. No humillación, no crueldad. Límites. En las semanas siguientes, las cosas se calmaron. No fáciles. Más tranquilas. Alejandra intentó resistirse al principio. Pidió tiempo extra, luego se enfadó cuando le dije que tenía que seguir el horario. Envió largos mensajes llenos de emoción. Yo respondí con frases cortas llenas de hechos. Lo odiaba. Podía notarlo. Pero algo cambió cuando se dio cuenta de que el papel no iba a desaparecer. Empezó a llegar a tiempo. Empezó a hacer preguntas específicas: ¿qué comía Ana? ¿A qué hora dormía la siesta? ¿Qué dijo su médico sobre su dentición? No preguntas glamurosas, preguntas de crianza. Una noche, Alejandra incluso envió un mensaje de texto: compré pañales. ¿Qué talla usa ahora? Miré ese mensaje durante un largo momento, luego solté una risa cansada en mi cocina vacía. Progreso, mascullé para mí. Estamos celebrando pañales. La audiencia llegó y se fue sin fuegos artificiales. Patricia hizo lo que hace, tranquila, firme, preparada. El abogado de Alejandra intentó hacerme parecer controlador. Patricia deslizó mi registro sobre la mesa como si fuera la cosa más simple del mundo. Esto no es control, dijo Patricia. Es cuidado. Al juez no le importaron las fotos o los pies de foto de Alejandra. Al juez le importó la estabilidad de Ana. Salí con el acuerdo extendido. Y la parte más extraña no fue el alivio. Fue la tristeza. Porque la verdad era que no gané un premio. Simplemente dejé de perder terreno. Un mes después, llevé a Ana al centro comercial Perisur y la dejé corretear por la pequeña zona de juegos del medio mientras sorbía un café que estaba demasiado caliente. Parejas mayores pasaban de la mano. Un abuelo se sentaba en un banco riendo mientras su nieto intentaba trepar por su rodilla. Observé a Ana tambalearse sobre sus pies, decidida, terca como una Mendoza. Cayó sobre su trasero acolchado por el pañal, me miró y sonrió como si caer fuera solo parte del plan. Me di cuenta de algo entonces que desearía haber aprendido antes. La responsabilidad no te hace más pequeño. Te hace real. Y la gente que huye de la responsabilidad no vuelve renovada. Vuelve sorprendida de que el mundo siguió moviéndose sin ellos. Ana nunca recordará el mes que su madre se fue.
No recordará la carrera a Walmart a las 3 de la mañana o la sala de espera de la clínica o la luz del porche zumbando mientras los papeles cambiaban nuestras vidas. Pero yo sí. Recordaré lo cerca que estuve de rogarle a una mujer que nos amara adecuadamente. Y recordaré el día que dejé de rogar y empecé a construir. Así que, si estás escuchando esto y te suena familiar, si alguna vez has sido el que carga con la responsabilidad mientras otro perseguía la libertad, quiero que me escuches claramente.